Mónica, gracias por aceptar esta invitación aquí en el stand de Mundo Diners en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil. Quería conversar contigo un poco sobre literatura, sobre tu último libro, y quería empezar esta entrevista preguntándote algo que dijiste en otro momento, en otra entrevista, que decías que hay un potencial político de rebelión en el goce. Eso dijiste tú en una entrevista. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento de tu proceso creativo de escritura encuentras estos espacios de goce? Qué buena pregunta. Claro, a mí lo que me interesa del goce es que es un poco insumiso, no es instrumentalizable, ¿no? O por lo menos es difícilmente instrumentalizable, porque el goce igual no es pedagógico. Puede serlo, pero no necesariamente lo es. El goce, significa pura vida del cuerpo, puro movimiento, el movimiento por el movimiento, el salto por el salto. Y básicamente como ratificación de la vida. O sea, estoy vivo y por lo tanto la vida tiene toda esta posibilidad de disfrute y de energía que la pongo en marcha, no para conseguir otra cosa que no sea la simple felicidad o la simple o compleja felicidad del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, a mí, por ejemplo, la escritura sin duda alguna es un movimiento del goce. O sea, a mí me genera mucho disfrute. No creo ¿Siempre fue así en tu caso? Siempre. O sea, yo no soy de esas escritoras malditas, sufro cuando escribo, no me pasa. Es verdad que el goce no significa que no tenga su centro de conflicto. El goce tiene conflicto. El goce también implica un mirar hacia adentro a veces, implica que haya cosas desniveladas, cosas desordenadas. O sea, sí hay conflicto dentro del goce, y creo que la escritura es conflictiva, pero no es un conflicto malo y no es un conflicto agresivo, es un conflicto creador, es un conflicto que te genera ideas. Entonces esa materialidad de las ideas que me genera la escritura, también intensificación de las emociones y de los sentidos, a mí me parece algo a lo que creo que soy un poco adicta, por eso escribo tanto. Mónica, ¿se puede convertir el gozo en una herramienta para huir de la normalización de la violencia? No, yo no diría que para huir de la normalización de la violencia, pero sí creo que para volver a repolitizar el cuerpo, porque un cuerpo alienado, que es el cuerpo de la normalización de la violencia, es cuando estamos alienados, normalizamos todo lo que ocurre, se despolitiza. Esa despolitización del cuerpo tiene que ver con una especie de muerte simbólica del cuerpo político, ¿no? Es como veo todo desde un nihilismo, no me hago agente de mi propia micropolítica. Pero el goce restituye. En el goce, como digo, hay una ratificación de la vida. Esa ratificación de la vida te hace sentir otra vez como que tienes energía. El goce da energía. La energía puede ser encaminada hacia justamente un movimiento de comunidad, porque normalmente hay muchos tipos de goces, pero insisto que los goces más grandes son colectivos. Irte a un concierto, irte de fiesta, ir a una feria, ir a un festival. Lo divertido, lo energizante es que hay un intercambio con otros. Eso es lo que te llena de vida. Y en sociedades como por ejemplo ahora estamos en Guayaquil, en ciudades que la violencia vienen también como consecuencia de una individualización de la vida que tiene que ver con precisamente dinámicas necropolíticas, capitalistas, etcétera, etcétera, lo que necesitamos es volver a tejer comunidad. Y el goce que te produce el arte, lo que te produce la fiesta y tal, vuelve a tejer comunidad. Yo creo que ahí hay un potencial político que podría servir justamente para desnormalizar la violencia. Pero ¿qué pasa cuando, Mónica, cuando estas dinámicas con los otros que son necesarias que mencionas están atravesadas o premiadas por la tecnología, por los celulares, por una red social o por un chat? Es que yo creo que no siempre todos los espacios de goce están ahora mismo puestos también en este lugar que es el internet y el tal. Y creo que no, porque históricamente hemos creado lugares de comunidad, de goce, de disfrute, de arte y de cultura por fuera de todas estas tecnologías. Las tecnologías yo creo que son muy buenas cuando uno las puede poner a favor de colectivizar, cuando se puede tejer incluso más allá de los límites geográficos, y se puede tejer comunidades y de repente que uno puede tejer, yo qué sé, me invento cosas que he vivido, clubes de lectura Argentina, México, Ecuador, ¿no? Y de repente la tecnología ayuda a que estos grupos se articulen, cosa que la espacialidad lo impediría, ¿no? Entonces ahí yo creo que la tecnología tiene una fuerza, cuando de repente es utilizada precisamente en pos de tejer. Pero yo sigo insistiendo que lo que me parece importante de los espacios culturales es que desarticulemos esa mirada de la individualización capitalista.
normalista. En los espacios culturales no nos sirve, no es útil y no produce nada interesante tampoco, pero sí tejer comunidad, y creo que es un espacio de resistencia, porque cada vez tejer espacios de comunidad en determinadas sociedades es cada vez más difícil. Ciertamente en Guayaquil cada vez es más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es más difícil, sobre todo en Guayaquil? Justo hace un momento antes de la entrevista hablábamos de esto, de un poco de las diferencias entre lo que pasa culturalmente entre Quito y Guayaquil. Por el miedo, porque cada vez, bueno, esto no es nuevo, en Guayaquil desde hace décadas, mucho antes de que estuviéramos hablando del narco, ya ha habido una urbanización, una construcción de la ciudad para que el espacio público no sea tomado por determinadas personas. Uno ve el Malecón 2000, está enrejado, no dejan que te... O sea, ahora no sé si continúa esto, pero en mi tiempo, cuando yo vivía acá, no podías besarte dentro del malecón. Te estaban todo el rato los guardias vigilando el cuerpo, una vigilancia del cuerpo, que si te sentabas con las piernas cruzadas, así, baje las piernas. Había una cosa realmente de tutelaje de la vida pública muy fuerte. A eso súmale, obviamente, la desigualdad que produce también una sociedad rabiosa, con problemas que tienen que ver con la criminalidad, etcétera, etcétera. Y lo que genera es una sociedad en conflicto que no sabe vivir comunitariamente, porque la única manera en la que se sienten seguros es encerrándose en sus casas, en urbanizaciones con guardias armados. Cada vez sale menos a la calle, cada vez hay más miedo, porque la vida corre riesgo si uno está en la calle tomándose el espacio público. Por eso en los últimos años no ha habido grandes manifestaciones de cuerpo en las calles en Guayaquil. Hay gente que todavía sale en determinadas fechas, pero no hay una movilización política del cuerpo en Guayaquil. La gente tiene miedo a salir a la calle, y lo peor es que piensa que no va a cambiar nada saliendo a la calle. Eso es una despolitización, pero yo sí creo en el poder de la cultura en general, de todo el arte, la música, la pintura, los espacios de pensamiento, de intercambio, como espacios de repolitización, no de repolitización ideológica, sino de repolitización en el pensamiento, es decir, que podamos ejercer una perspectiva crítica de lo que estamos viviendo, y sobre todo que tejamos una especie de respuesta comunitaria, no nihilista, no decir no podemos hacer nada. Sí creo que se pueden hacer cosas a nivel micropolítico y en la cultura mucho. Mónica, en Chamanes ese gozo está muy conectado a la música y a la fiesta, pero ¿qué otros espacios de este tipo has imaginado? Bueno, ya habíamos hablado justo de la escritura. Yo encuentro gozo en muchas cosas, por supuesto en todas las cosas culturales, que soy muy fanática de asistir a conciertos, de ir a exposiciones, pero también encuentro gozo en poder tejer comunidad en las amistades, en el barrio. Yo vivo ahora en Madrid desde hace 7 años, y mi barrio, Lavapiés, que es un barrio bastante céntrico, pero todavía migrante, que está resistiendo la gentrificación, en donde hay mucha migración de indios, pakistaníes, personas de todo el continente de África. Todavía hay una resistencia, y esa resistencia barrial también se da por tejer comunidad entre los vecinos, entre la gente que vivimos cerca, ¿no? ¿Haciendo qué? Por ejemplo, comunicándonos, ayudándonos a comprar cosas de repente en la tienda del barrio, no en la cafetería que de repente llega, que ya está en inglés y que tiene que ver con la gentrificación. Vamos a apoyar a la panadería de toda la vida, no a esta panadería que igual llega y va a matar la panadería del barrio, a la persona que está pagando ese alquiler y que no la va a poder pagar. Es decir, uno puede tejer comunidad incluso en las decisiones de dónde compra las cosas, no porque las otras cosas no estén bien, sino cómo apoyas a tu vecino, que a la vez, si tú lo apoyas, también te va a apoyar a ti. Y eso es tejer comunidad. Y además lo importante es que te importa, en el momento en el que tejes esa comunidad, ya te importa lo que le pasa a tu vecino. Eso es importante, porque en realidad estas sociedades desarticuladas lo que hacen es que a uno le pase algo en el interior de su casa y el vecino no se entera o no se quiere enterar, ¿no? Entonces, tejer otra vez eso, esas conexiones, también producen espacios de gozo y de toma pública, insisto, toma del espacio público, que creo que es cada vez más importante que lo hagamos para desafiar también este paradigma de urbanización del control, ¿no? Que tiene que ver con un control del cuerpo, un régimen además estatuario. Mónica, te he escuchado durante estos días mencionar una palabra, has mencionado algunas, pero una de las que has mencionado bastante es la necropolítica. La RAE no tiene una definición
específica de qué es necropolítica. Entonces la pregunta era, ¿qué es necropolítica para Mónica Ojeda? ¿Cómo la definirías? Necropolítica es un término que acuñó un pensador africano, apellido Bembe, en un libro justamente que se dedica a pensar cuáles son estas políticas que establecen los estados-nación, las culturas en general, que tiene que ver con hacer la muerte en lugar de hacer la vida, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de necropolíticas cuando en nuestro país hay políticas estatales que favorecen el extractivismo, por ejemplo. Eso es una necropolítica, porque el extractivismo destruye espacios territoriales muy concretos, contamina, de repente provoca desplazamientos de pueblos que han estado en esas tierras trabajándolas durante mucho tiempo. Eso es una necropolítica. Todas esas políticas que en realidad hacen la muerte en lugar de hacer la vida, en pos de un crecimiento además imposible. O sea, el crecimiento que te propone el capitalismo es un crecimiento exponencial, en plan como el cáncer. El crecimiento de las células, hay un punto en el que te va a dar cáncer, te vas a enfermar. Ese crecimiento sin tope, que es la fantasía capitalista de el mundo puede aguantar tanto crecimiento, no es real, no podemos crecer tanto. Hay un punto en el que ese crecimiento nos va a llevar a un colapso. Yo creo que ya nos está llevando a un colapso. Entonces, yo diría, un poco leyendo, y digo, cito a Bembe, ese tipo de políticas públicas, estatales, son necropolíticas. Que también se aplicaría a la cultura. O sea, hay necropolítica cultural entonces en ese contexto. Sí, también, claro. Esas políticas culturales que tienen que ver con, por ejemplo, la periferización de determinadas gestiones culturales. En nuestro país hemos vivido históricamente un absolutamente olvido y rechazo o digamos relegar todas las producciones culturales que vienen de los afroecuatorianos, que vienen de las poblaciones originarias. No ha sido lo más fácil de conseguir, ¿no? Los libros que producen las escrituras vienen de lugares justamente que son de difícil difusión, ¿no? ¿Cómo era tu consumo cultural en tu infancia y en tu adolescencia, Mónica, aquí en Guayaquil? Mi madre tenía una biblioteca grande porque ella estudió literatura. Entonces yo desde muy niña tuve acceso a libros muy buenos que eran de su carrera universitaria, ¿no? Pero yo empecé a leer literatura nacional cuando ya salí del colegio. En el colegio no leí literatura nacional. Todo lo que me ofrecían en el colegio era literatura extranjera. Luego estudié literatura en la Universidad Católica. O sea, antes del colegio a ti nunca te mandaron a leer Cumandá, Guasipungo, no. No. Eso lo leí en la universidad. Y en la universidad sí que hubo, obviamente, algunas obras que se leyeron de literatura nacional, pero no hubo una perspectiva de crítica al canon, no hubo tampoco un revisar lo que estaban haciendo los que estaban vivos mientras yo estaba estudiando. Era leer justamente la literatura nacional en pos de pasado, de construcción de pasado, no de presente, que creo que es algo que cada vez está cambiando más en los estudios literarios de Guayaquil. No sé cómo eran en otras partes, a lo mejor no era así, pero con la Universidad de las Artes tengo amigas que han estudiado en la Universidad de las Artes y hay una perspectiva crítica de la literatura nacional desde el presente, el pasado también, por supuesto, pero como articulador del presente, como algo que está vivo, no como algo que está congelado y muerto atrás, ¿no? En el tiempo. Entonces eso, es verdad también que yo estudié una mención en literatura, no había una carrera propiamente dicha de literatura cuando yo entré a estudiar. Yo estudié comunicación social con mención en literatura. Igual también había una limitación allí, en el tiempo del currículo académico, que a lo mejor no había para estudiar todo lo que yo hubiese querido. Entonces consumiste mucho de la literatura de la biblioteca de tu mamá, pero fuera de esa biblioteca, ¿te gustaba el cine, la televisión? Sí. No sé, eras de ver novelas, qué sé yo. Sí, yo siempre he sido muy inquieta, entonces sí, el cine me encanta, la música me encanta la pintura. Quizás a lo que menos he asistido es al teatro. He ido a obras teatrales, pero es a lo que menos voy. A exposiciones de pintura, a conciertos, sí voy mucho más, ¿no? Entonces sí que
siempre he tenido una inclinación hacia la creación, pero siempre he escrito y leído, nunca me he dedicado a otra cosa, aunque sí me gustaría aprender a pintar en acuarela. Eso me encantaría, pero no sé si voy a tener alguna vez tiempo para hacerlo. ¿Por qué te gustaría justamente esto? Porque me gusta la materialidad de la pintura, me parece muy hermoso, y la acuarela es como el arte de pintar con agua y manejar las intensidades de los colores a través de la cantidad de agua que pones. Me parece muy bella, es por el simple placer estético. Otra vez, algo que tiene que ver con el goce y no con una instrumentalización. Me hace feliz. Yo a veces he pintado en acuarela, pero bastante amateur. Nunca me he metido a cursos de de pintar en acuarela. A veces me he puesto como música y me pongo a pintar, y es algo que disfruto, pero cada vez tengo menos tiempo para eso. Con el hecho de que hay libros que dan cuenta de una realidad mucho mejor que un texto periodístico o un informe oficial o un texto oficial, ¿cómo conciliar eso? Claro, yo sí creo que la literatura no tiene ningún deber ser. Creo que la literatura está ahí justamente para hacer una interrogación, ser una especie de herida en forma de pregunta, y esa interrogación tiene miles de posibles respuestas. Por lo tanto, para nada quiero defender una única estética o una única forma de escribir. A mí personalmente, y por eso estoy diciendo una cosa personal, no me interesa hacer un retrato de la realidad. Entiendo que hay a veces autores y autoras que sí que escriben tratando de hacer una especie de retrato de sus ciudades, de sus lugares, de hábitat, de espacios muy concretos. A mí no me interesa tanto el retrato, lo que me interesa es pensar de qué manera me afecta el entorno. Esa afección genera desplazamientos, tanto en la imaginación como en la lengua, y me interesa esos desplazamientos de la imaginación y de la lengua en la escritura, y por lo tanto yo creo que cuando uno lee algunos de mis libros no siente que estoy haciendo un retrato, sino que siente que está aconteciendo algo que está inspirado o movilizado por ese exterior, ¿no? A eso es a lo que yo le apunto, ¿no? Entonces no tengo, digamos, esa voluntad de generar en mi escritura una literatura de lo nacional, pero a grandes rasgos. Es decir, sin duda alguna en mi escritura Ecuador está inscrito, ¿no? Pero no porque yo quiera reflejar Ecuador, sino porque Ecuador es sentimentalmente importante para mí. Entonces, ¿Ecuador moviliza mi escritura? Sí. ¿Está presente en mis libros de alguna u otra manera? Siempre. Y el territorio con todos sus aconteceres, sus sucesos, generan un movimiento del pensamiento que termina metiéndose en mis libros. ¿Te ha pasado, no sé si te ha pasado, que te has encontrado con libros de ficción que te han permitido este ejercicio de entender o tener una mejor noción de otras realidades de las que no conocías mucho, no sé, históricas, sociales? Claro, por supuesto. O sea, un montón. Por eso también me parece interesante, ¿no? Porque a veces hay esta perspectiva como universalista, que todo bien si uno lo quiere tener, pero quiero decir, uno habla de lo que conoce y uno habla de lo que siente, de lo que te toca. Entonces, entre esas cosas está la gente, el territorio, las comunicaciones y las, digamos, delimitaciones geográficas que de repente se diluyen y empiezan a conectarse. Entonces, claro, algo que yo disfruto mucho de los libros es que de repente me desplazan. No tanto me interesa leer un libro y que yo me reconozca en él, como que me genere un desplazamiento hacia una mirada que a lo mejor jamás había echado sobre el mundo, sobre una cultura que no conozco, sobre un hecho en el que estoy lejana, ¿no? Ese tipo de cosas me gustan mucho y yo las disfruto mucho en la lectura. También por eso quizás no tengo miedo de escribir sobre cosas de Ecuador, que siempre voy a escribir yo creo que sobre Ecuador, porque me parece que yo creo que mis lectores, sea donde sea que estén, en España, en otras partes de Latinoamérica, tienen que ser necesariamente personas que estén abiertas a conocer cosas que a lo mejor no tienen cerca, ¿no? En ese contexto de que finalmente uno escribe lo que conoce, en algún momento de tu literatura va a aparecer Lavapiés o Madrid o España más claramente. Sí, yo creo que eso ocurriría si yo me voy de España, porque en ese sentido sí creo que soy mal llevada.
Ecuador se volvió cada vez más material en mi escritura a partir de que me fui. Como si la palabra fuera una evocación, evocar algo que no tengo, un deseo a partir de la carencia. Como no estoy aquí, deseo más Ecuador, ¿no? Entonces, si algún día ya no vivo en España, y después de muchos años de vivir allí, probablemente se me generaría esa necesidad de evocar lo que ya no tengo cerca. Para mí, en ese sentido, la escritura también tiene ese aspecto nostálgico. Me sirve para traer hacia mí cosas que tengo lejos. Mónica, tú cuentas que estás muy pendiente de lo que pasa con los tuyos acá en Guayaquil. La pregunta es, ¿cuáles son los espacios de gozo que has encontrado más allá de la literatura para no quedarte encerrada en lo que pasa con los tuyos en Guayaquil? Wow, pues primero todos mis amigas, regresar acá y ver que están cada uno tratando de hacer la vida en lugar de hacer la muerte, que están creando cosas, festivales, movimientos de todo tipo, espacios de colectivización, espacios de reconstrucción de la memoria, me genera mucha admiración porque imagino lo difícil que debe ser hacerlo, sobre todo con pocos recursos, con una ciudad que es cada vez más hostil a que se generen espacios culturales al aire libre. Entonces todo eso me genera como una especie de esperanza, porque siento que la gente, igual históricamente en Guayaquil siempre ha resistido, la gente de alguna manera está tratando de crear pese a todo, ¿no? Y ese movimiento genera, yo creo que cosas muy poderosas, ¿no? Lo vi también en Quito, que también ahora que estuve, la gente en Quito me decía que la ciudad estaba también ya mal, también hay extorsiones, también hay cosas así, y sin embargo vi una fuerza, una sed de hablar y de pensar en comunidad, en los eventos en los que estuve, la cantidad de gente que hubo y que realmente tenía ganas de pensar en conjunto, me llenó de energía. Entonces dije, bueno, en realidad no hay que estar en este lugar, insisto, nihilista, de que no podemos hacer nada. Creo que sí se pueden hacer cosas y creo que se están haciendo cosas todo el tiempo para sobrevivir, y no solamente para sobrevivir, sino para hacer una vida amigable. Entonces tengo confianza en eso. Chévere.